El día de hoy, hermanos, tiene que ver con un pasaje de la Biblia que se escribió hace muchísimos años atrás. Y cuando yo leí Romanos 15:4, donde dice que está escrito para nosotros hoy, no nada más para enterarnos del chisme y de lo que sucedió en aquel entonces, sino para que nosotros hoy aprendamos de lo que ya sucedió y de la manera en que sucedió, y que nos demos cuenta que curiosamente sigue sucediendo. Entonces, quisiera que vayamos al libro. El mensaje del día de hoy se llama La Cueva de Adulam. Es el lugar donde se forjan los valientes. El pasaje está en 1 de Samuel 22, en la versión Reina Valera. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces yo quiero desmenuzar este versículo. El versículo 2 dice: se juntaron con él, ¿quiénes? Los afligidos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: los que estaban metidos en problemas. En la versión Traducción Lenguaje Actual dice: los que estaban en mucho sufrimiento. Aquí se iba armando el equipazo, el equipo soñado. Y dice: también se metieron los endeudados. O sea, la versión Palabra de Dios dice, obviamente otra vez, con grandes deudas. Y la otra versión decía, nos aclaraba que aparte de las deudas, pues ellos no contaban con el dinero para pagar. Entonces de alguna manera estaban huyendo también. Pero también se metieron a la cueva de Adulam los amargados de espíritu. Y en una versión dice que ellos no estaban satisfechos con la vida. Y en otra dice que ya no querían seguir viviendo. Entonces ustedes ya se van dando cuenta de qué tipo de personas entraron a la cueva de Adulam con David, que por cierto también venía huyendo. Entonces, David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y yo le puse un monito chistoso ahí, no sé si lo alcancen a ver, y le puse: vaya equipo. No podemos decir que esto es lo mejor de lo mejor, ¿verdad? No se metieron a la cueva de Adulam los grandes estrategas, los filósofos, los preparados para la vida, los exitosos. La Biblia nos dice claramente que se metieron con él gente realmente embroncada, gente quebrada de su espíritu, y me impacta la versión que dice que ya no querían seguir viviendo. Entonces yo quiero que el Señor nos empiece a hablar el día de hoy, y que si alguno de ustedes viene hoy o ha venido los pasados meses sintiéndose un fracasado, sintiéndose una persona que no tiene razón para vivir, quiero decirle algo de parte del Señor hoy. Usted tiene el potencial para ser un valiente de David. Y no sé si ustedes han escuchado quiénes son los valientes de David. Levánteme la mano a todos los hijos de Dios estudiados que saben quiénes son los valientes de David y saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Muy bien, gracias. Veo que una gran mayoría tampoco sabe quiénes son. Ahorita vamos a saber quiénes son los valientes de David. Les anticipo que en la Biblia se habla de un grupo selecto de guerreros. ¿Cuántos han visto la película 300? Ay, sí, más, ¿verdad? 300, la de Esparta y todo eso. ¿No? Tienen cara como de what. Esta película de guerreros fieros, la Biblia los describe como que su aspecto era como de león. O sea, gente que, bueno, tú no esperas este turno que hace Dios. Ya saben, Dios es especialista en voltearte la tortilla. Cuando tú piensas que todo está... Dios es el mejor productor y escritor de cualquier película más emocionante que pueda haber existido. Hollywood nunca lo ha alcanzado. Dios está a la punta con las historias más impactantes de la humanidad, y lo más padre de todo es que son reales, no son cuentos, y los mejores efectos los tiene Dios. Y cuando estos estaban encuevados y escondidos y asustados y ya queriéndose matar, resulta que Dios tenía un plan para ellos.
Y el plan era ser los valientes de David, un ejército elite del cual se habla hasta el día de hoy. Entonces, vamos a seguir estudiando y vamos a empezar a preguntarnos, David fue hecho jefe de ellos. Y tú puedes decir, yo le pongo, vaya equipo David, bravo, equipazo te botaste, vas a ganar las finales. O sea, si lo vemos con ojos humanos, no tenían chance de ganar nada. Pero vemos que David fue puesto jefe de ellos. Y aquí me paro y digo, ¿para qué Dios lo pone jefe de ese tipo de gente? Y me empiezo a preguntar, o sea, ¿Dios nos ha puesto como jefes hoy en día de algo? ¿Cuántos saben que están hechos jefes de algo? ¿Qué tal de tu casa? ¿Quiénes son jefes de casa? ¿Sí saben que tienen un equipo que Dios les dio? Y a veces, yo la primera, a veces volteamos a ver a nuestro equipo y decimos, esta vez no vamos a ganar. Y no nos damos cuenta que ese es el equipo exacto y perfecto que Dios ha puesto para que tú ganes. Entonces, Dios sí te ha puesto jefe. Dice Mateo 25, el reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse, llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar una fortuna. A uno de ellos le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a otro le dio 1,000. Cada uno le dio una parte de acuerdo a ¿qué? Lo que era posible tomar a su cargo. Dios cuenta contigo y sabe que lo que te dio, tú eres capaz de hacerte cargo. Dios no se equivoca, no se equivocó. Te mandó exactamente lo que tú necesitas para triunfar. Se fue de viaje, pero ¿qué creen? Después de mucho tiempo, regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor? De la gente de la cual nos puso como jefes. Estamos puestos como jefes. Los papás son jefes y al mismo tiempo tenemos un jefe. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es nuestro papel? Empezando a ver esto, de cómo hace Dios las cosas, ¿cuál es nuestro papel dentro de la cueva de Adulam? ¿Quiénes dicen, yo soy David, yo me identifico más con David? ¿Quiénes pueden decir, no, yo me identifico más contra los que no daban un peso por ellos? Bueno, la realidad es que somos David o somos los valientes de David. La realidad es que estamos llamados a ser jefes. ¿Quién dice amén? Sí, amén. Y aquí dice la Biblia en Deuteronomios 28, dice, el Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú echas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. ¿Dios nos ha mandado a ser jefes? Sí, pero ¿qué creen? También nos ha llamado a ser siervos. Y en Mateo 20 dice, en esta versión que me pudo encantar, la versión Biblia al día, dice, Jesús dijo, tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo el Mesías no vine a ser servido, sino a servir a los demás y a dar mi vida. Entonces, no importa con quién nos estemos identificando, si con David o con los valientes de David, que antes eran los fracasados de David, la realidad es que estamos llamados a ambos papeles. O dígame aquí, ¿quién de ustedes es papá pero no es hijo? O es hijo pero no es papá. Estamos llamados a ser ambos. Estamos llamados a ser cabeza, pero también estamos llamados a ser siervos. De hecho, si no aprendes a ser siervo, no vas a ser nunca una buena cabeza. El que esté en autoridad debe saber primero sujetarse a la autoridad. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de qué papel le dejó Dios a David. ¿Cuál es la estrategia para desempeñar ambos papeles? Para ser jefe y para ser siervo. ¿Cuál es la estrategia? Y aquí tengo una imagen de las que más me gustan. Yo siempre hablo así al extremo, ¿no? Lo más chido de lo más chido de lo más chido. Para mí esta imagen representa la respuesta. Esta es la estrategia, tanto para ser jefe como para servir. Y es que, ¿quién abrió ese mar? ¿Quién les dijo, adelante, pásenle? La estrategia es dejarse guiar por Dios para ser jefe, dejarse guiar por Dios para ser siervo. Para ambos lo necesitamos.
y necesitamos escuchar su voz. Y yo le puse, antes de comenzar aquí, le puse: todo guerrero necesita de un gran maestro. Y vamos a ver lo que yo le llamé los entrenamientos de Dios. Porque a lo largo de Samuel 23, yo veo que de que entraron los fracasados a la cueva de Adulam, a cuando salieron en segunda de Samuel, ya no son las mismas personas. Ellos sufrieron una transformación caminando con el rey. Entonces, el primer entrenamiento está en Samuel 23. Y vamos a leer mucha Biblia, pero yo se los puse acá para que no estén tratando de seguir, porque aparte ocupé muchas versiones. La Biblia es una cosa maravillosa. Tú le buscas y encuentras más de lo que habías pensado que ibas a encontrar. Entonces no se aflijan por estarle buscando, lo vamos a leer acá. Dice en 1 Samuel 23, versículo 1, dijo: el pueblo le dijo a David: oye, mira, los filisteos están atacando a Keilah y saquearon los graneros. Y si había una cosa que a David le rechocaba, ¿era qué? Los filisteos. Si se acuerdan de Goliat, ¿verdad? Nada más pícale a David y dile: los filisteos están agarrando algo, y el otro se enciende. No, momento. Porque el celo de Jehová era muy fuerte en la vida de David. Y David empezó a entrenar a estos fracasados y les dijo: ok, están siendo atacados, vamos primero ¿a qué? A consultar al Señor. Y dijo: ¿debo ir a pelear contra los filisteos? Y el Señor respondió: sí, ve, pelea contra ellos y libera a Keilah. Pero el equipo de los fracasados le dijo: mira, si estando aquí en Judá tenemos miedo, imagínate cómo vamos a estar si vamos a donde está el ejército filisteo. Ya saben, el positivismo de la gente fracasada, ¿verdad? Ay, no manches, David, o sea, nos estamos haciendo pipí dentro de la cueva y tú quieres que salgamos a pelear con los filisteos. Una vez más, recordemos quiénes son. Aparte que dice la Biblia que eran parientes de David, o sea, había mucha gente que era familiares de David. Era gente miedosa, gente endeudada, gente fracasada. Y David les dijo: miren, si Dios me dijo que vamos, vamos. Pero David también tenía miedo y lo hicieron dudar. Aquí las voces de... orábamos en la mañana a las 8 y le decíamos a Dios: Dios, de verdad que nada más escuchemos tu voz, porque si nos ponemos a escuchar a los demás, les pasa lo que le pasó a David. Lo bueno que Dios es muy paciente. ¿Qué le pasó a David? Dice en el versículo 4, David consultó de nuevo, no estaba seguro, y le preguntó otra vez al Señor, y el Señor esta vez le respondió: ve a Keilah, que yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. Ya no nada más le dijo: ve, le dijo: yo te voy a ayudar. Dios te empieza a inyectar confianza en Él. Y una vez que tienes la confianza dada por Dios, ya te toca a ti, a mí, reaccionar. Y dijo David: bueno, el que quiera venir conmigo, el que no, yo voy. Y empezaron a sacar confianza de donde no había, basados en la palabra de Dios. Y dice: así que David y sus hombres salieron hacia Keilah, pelearon contra los filisteos. Aquí está el primer batalla de los fracasados de David. Aquí estaba empezando la transformación. Se apoderaron del ganado. Así David liberó al pueblo de Keilah. Empiezan las primeras batallas, el primer entrenamiento que le llamo yo, y el pueblo empieza a ver: oye, sí pudimos, siendo lo que somos, pudimos. Y se empezaron a dar cuenta que no era por ellos, porque vieron a su líder arrodillarse, vieron a su líder buscar a Dios, y empezaron a agarrar confianza y a darse cuenta que si iban a ganar, no era por ellos, porque vieron a su líder aterrado de miedo, pero lo vieron haciendo algo que todo jefe de hogar tiene que hacer para ganar batallas, que es arrodillarse, orar y pedir a Dios dirección. Después, el segundo entrenamiento, seguimos en 1 Samuel 23, es este. El pueblo le dijo a Saúl que David estaba en Keilah. Y Saúl dijo: Dios me lo ha entregado. Yo me impacto de ver la falsa espiritualidad de Saúl a lo largo de todos estos entrenamientos
que Dios tenía tanto para David como para el ejército de sus valientes, Saúl hablaba de Dios de una manera tan hipócrita. Y yo aquí digo, híjole, o sea, que Dios nos libre porque el Espíritu de Dios había sido quitado, levantado de la vida de Saúl, porque Saúl había decidido desobedecer a Dios. Y tú escuchas a un Saúl hablando, Dios me lo ha entregado. ¿Quién le dijo a Saúl que David estaba escondido? ¿Quién le fue con el chisme? El pueblo. Tú no puedes seguir la voz del pueblo. Tú no puedes seguir ninguna voz que no sea la de Dios, porque te vas a enfrentar a tantos fracasos. Y vamos a ver los de Saúl. Saúl convocó a todo su ejército para la batalla, según él que Dios se lo había entregado, ¿no? Y se alistaron para ir a Keila y atacar a David y a sus hombres. David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, tráete el éfod. Segunda batalla, segunda vez que los valientes ven a su líder buscar a Dios. Y aquí quiero que se graben el nombre de Abiatar, porque más adelante vuelve a suceder, pero en otro escenario. Esta es la segunda batalla y esta es la segunda vez que David le enseña a sus fracasados en vísperas de ser valientes a buscar a Dios. Le dijo, tráete el éfod. Yo escuché que Saúl viene y yo puedo decir, ya gané la primera batalla, seguro gano la segunda. No, David no se confió. David dijo, vuelvo a buscar a Dios. Porque si tú, basado en tu éxito, te lanzas, te vas a estrellar. Hay que buscar a Dios. Cada batalla, chica o grande, hay que buscar a Dios. Y David oró, Señor Dios de Israel, me he enterado de los planes de Saúl de venir y destruir Keila por causa mía. ¿Vendrá realmente? ¿Me entregará la gente de Keila a Saúl? Dime, Señor Dios de Israel, yo soy tu siervo. Y el Señor le respondió, efectivamente Saúl vendrá. Y David buscó más de Dios. Y le dijo David de nuevo, le preguntó a Dios, ¿nos entregará la gente de Keila a mí y a mi pueblo? Y el Señor le respondió, sí, sí lo harán. Así que David y sus hombres salieron de Keila, alrededor de 600 hombres. ¿Cuántos entraron a la cueva de Keila? 400. ¿Cuántos vamos? 600. Se empezaron a multiplicar. Resulta que dando Dios la victoria, la gente se empieza a animar. Pero tiene que haber victorias ganadas. No podemos quedarnos y decir, ay, Dios va a multiplicar. No, tenemos que salir y ganar victorias. Y se irá multiplicando. Y tu hogar será siendo bendecido y verás fruto. Entonces, la primera estrategia que Dios le dio, en lo que yo llamo el primer entrenamiento, fue ataca, ¿sí o no? Le dijo, ve, ataca, yo te voy a ayudar. La segunda estrategia, ¿cuál fue? Huye. Yo les pregunto, pueblo, ¿las estrategias de Dios son siempre iguales? Claro que no. Un día te dice cómo hacerle y al otro día tienes que hacerle diferente. Porque Dios no es un Dios estático, no es un Dios repetitivo ni aburrido. Tenemos al Dios más inteligente, el más precioso, el más poderoso. No podemos creer que ya sabemos cómo Dios actúa. No lo sabemos. Tenemos que buscarlo. Y entonces, acaba el tercer entrenamiento, ¿no? El primero fue ataca, el segundo fue húyele. Vamos a ver el tercero. Yo estaba emocionada leyendo esto. David se quedó en un fuerte que estaba en los cerros del desierto de Zif. Día tras día, Saúl buscaba a David, pero el Señor no le permitía encontrarlo. O sea, el enemigo va a estar sobre tu vida. El enemigo está empeñado en destruirnos. El enemigo está buscando la manera de devorarte vivo. O sea, de destruir el matrimonio, de destruir tus hijos, de destruir tu economía, tu ciudad. El enemigo quiere verte hecho trizas, pero si ha de haber salvación para nosotros, está en Dios, que es el que nos esconde y no permite que Satanás nos encuentre. Amén, hermana. La gente de Zif fue a ver a Saúl en Gibeá para decirle, David está escondido en nuestro territorio, en la fortaleza que está en Ores, en el cerro de Jaquilá, al sur de Jesimón. Nuestro deber es entregarte a David, así que vaya y atrápelo cuando usted quiera. Hombres
creyendo que saben más que Dios. Oh sí, rey, vaya y atrápelo. Saúl le respondió, ¡ay! Otra vez su lenguaje espiritualoide. Que el Señor los bendiga por avisarme. Vayan y averigüen más. Vayan de chismosos y síganme dando información porque Dios no me habla. Y al que Dios no le habla, tiene que andar de chismoso por otra parte. ¿Qué? ¿Qué escuchaste que dijo Dios? Están aquellos que repiten, ¿no? Los radios que repiten las señales de otros. Hermanos, tenemos que buscar directamente la voz de Dios. No podemos andar de saúles con un lenguaje espiritualoide que no es real. Necesitamos enchufarnos a Dios porque cercano está Dios. ¿A quién le busca? Dios no se esconde, Dios está ahí. No necesitamos preguntarle a nadie. Enlace es una bendición, pero también puede ser una maldición. Usted tiene que acostumbrarse a la voz de Dios y no a la voz de los hombres, que muchos de ellos son ungidos y no dudo que sea la voz de Dios. Pero digo, si tú te acostumbras a recibir un mensaje recalentado, nunca vas a saber lo que es la comida gourmet. La comida gourmet es la comida, ¿qué? Fresca. Los mejores restaurantes del mundo tienen sus verduras en el patio. Y antes de cocinar, salen, agarran fresquita la albahaca, el cilantro, los quesos los hacen ahí, las tortillas. O sea, los mejores restaurantes del mundo, el mejor alimento del mundo es el fresco. Y Dios te lo quiere dar. Cuestión de que nos arrodillemos y busquemos su presencia y Dios te da el mensaje de primera mano. Entonces yo veo mucha enseñanza aquí. Estamos en el tercer entrenamiento y dice, vayan y averigüen más acerca del paradero de David, dónde se esconde, quién lo ha ido a ver allí. Y Saúl pensó, ay, es que David es muy astuto y está tratando de tenderme una trampa. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la Biblia. Entonces en el versículo 25 dice, el pueblo le advirtió a David que Saúl andaba buscándolo. Entonces David se fue a la roca. ¿Quién es nuestra roca? Nuestro amparo, nuestro seguro fuerte es Jesús. Y allá se fue a esconder David. Y al enterarse Saúl de que David había huido a ese lugar, se dirigió para allá. Porque recuerden, Saúl decía, este vato está en mi territorio. Saúl se encontraba a un lado de la montaña y David y sus hombres se encontraban al otro lado de la montaña. Saúl y su ejército estaban rodeando la montaña para capturar a David y a sus hombres. Y esto está bien chistoso porque en otras versiones de la Biblia nos narra como una novela, nos dice que Saúl venía por este lado y David iba por el otro, así es, jugando a las escondidas, así venían. Pero resulta que David tenía 600 hombres. ¿Y saben cuántos hombres traía Saúl? 3,000. Lo que hizo Saúl fue dividir, 3,000 se van para acá y 3,000 se van para acá y vamos a agarrar a David. Y casi que él decía, Dios nos ha entregado a David y no saben lo que sucedió en el tercer entrenamiento que Dios le tenía a los valientes de David y a David. La primera estrategia fue, ataquen. La segunda fue, huyan. La tercera fue, no hagan nada, yo me encargo. Cuando un mensajero, estaban a punto, los hombres de Saúl estaban a punto de agarrar a David, cuando un mensajero de Saúl llegó y le dijo, apresúrese su majestad que los filisteos nos atacan. Así que Saúl dejó de perseguir a David y se fue a luchar contra los filisteos. Y yo a esto le llamo Dios mandando enemigos a tus enemigos. No tienes que hacer nada para ganar la batalla, Dios se va a encargar. Es algo impactante. ¿Cómo saber cuándo actuar, cuándo no actuar, cuándo quedarse quieto, cuándo pararse? ¿Cómo saberlo, hermanos? Escuchando a Dios, siguiéndolo, buscándolo. Porque si no estamos bien enchufados, nos perdemos, nos frustramos. Y a mí estos entrenamientos me parecen impactantes. Por eso ese lugar se le conoce como la roca resbaladiza. En otra versión dice, la roca de la separación. ¿Separación de qué? De un hijo de Dios y un hijo del diablo. Es cuando Dios dice, no hagas nada, que de esto yo me encargo. Y en otra versión dice, la roca del escape. Es como diciéndole Dios a David, don't worry, yo me encargo. Me encantó.
Y en Salmos 91:3 dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Esas son las veces que Dios te dice, calma, yo me encargo. Y en otro versículo, en Salmos 124, del 7 al 8, dice, escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. ¿Quién dice amén? Vamos a ser rescatados con la mano poderosa de Dios para vergüenza de nuestros enemigos, porque Dios enviará enemigos a tus enemigos y tu casa prevalecerá, porque Dios está contigo y la gente se va a dar cuenta. Oye, pero esta no era la hermana que tenía cáncer. Pues sí, pero Dios la rescató. Oye, no era este el que estaba endeudado, ya le habían quitado el carro, pues sí, pero Dios los rescató. Esa es nuestra historia, hermanos. Podremos vernos como unos fracasados, pero ¿qué creen? Estamos en la cueva de Adulam, estamos siendo transformados y no se dirá más, este pueblo es fracasado, se dirá, estos son unos valientes, fieros. ¿Fieros en qué? En obedecer a Dios. Esa es la victoria, no hay otra. Entonces entramos al cuarto entrenamiento y aquí tenemos la fina y distinguida participación de una mujer. No es cierto, me estoy adelantando, es en el quinto entrenamiento, vámonos al cuarto. Dice, después de perseguir a los filisteos, la gente le dijo a Saúl que David se encontraba en el desierto. Saúl eligió a 3,000 israelitas y se fueron a buscar a David y a sus hombres, a la región de los peñascos de las cabras. Saúl llegó a un redil de ovejas en el camino. Cerca de ahí había una cueva donde entró a hacer sus necesidades. Y David y sus hombres se encontraban, ¿dónde? En esa cueva. Y aquí viene una lección tremenda. Dice, los hombres le dijeron a David, este es el día que se refería el Señor cuando te dijo, te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que mejor te parezca. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Dice, cuando no escuchamos la voz de Dios, decimos cualquier cantidad de tonteras. Cuando no escuchamos la voz de Dios y escuchamos la del pueblo o la de la vecina, inclusive a veces la de nuestra familia, que no tiene malicia en decirte algo, pero no saben que no es la voz de Dios. Y nosotros nada más porque es alguien que queremos, decimos, ay, Dios me habló. No, momento, te habló tu hermana, tu tía, tu abuelita, pero si Dios te habló, Dios sustenta su palabra. Y todo lo que Dios te habla, Él lo respalda. Así que David le da una lección de lealtad a sus valientes, porque para ser valiente hay que ser leal. Y David se acercó a Saúl sin hacer ruido. Obviamente no escuchó a sus valientes ni los peló. Se acercó y le cortó el borde del manto de Saúl sin que él se diera cuenta. Pero a David le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres, aquí está la lección de David, a sus hombres les dijo, que el Señor me libre de hacerle algo al rey. Saúl es a quien el Señor eligió como rey. Yo no debo hacer nada contra él porque él es el elegido del Señor. Y David le dijo eso a sus hombres para contenerlos y no les permitió que le hicieran ningún daño a Saúl. Saúl salió de la cueva y se fue. Saúl ni se enteró. Pero David le estaba enseñando a sus hombres una lección que en el día de hoy la gente no entiende. Samuel fue el profeta usado por Dios para ungir como rey a Saúl, ¿cierto? Samuel fue el profeta usado por Dios para ungir a David como rey, mientras Saúl seguía siendo rey. ¿Por qué? Porque Dios desechó a este y Dios escogió a este. Pero David no llegó en un plan altanero y altivo a quererle causar a Saúl un golpe de estado. David no le quiso dividir la iglesia a Saúl. David no quiso decir, quítate que voy yo, Dios ya me escogió a mí. ¿Ustedes ven a David haciendo eso? David dijo, ¿quién me ungió rey? ¿Dios me ungió rey? Dios se encargará de ponerme como rey en la hora que Él decida. Y nosotros vemos hoy en día cantidad de gente diciéndole a sus pastores, quítense que ahí voy yo. Y yo digo, Padre mío, ¿cómo? ¿Qué sucede? Porque a veces como pueblo de Dios tambaleamos.
Tambaleamos, ¿por qué? Porque tenemos los oídos sucios. No estamos escuchando a Dios, estamos escuchando a otras gentes. Y nos dejamos llevar. Pero David fue puesto como jefe de 600 hombres. Y él dijo, es hora de que conozcan lo que es la lealtad. Es hora de que conozcan la humildad. Y les enseñó a sus hombres a respetar a Saúl, que era el actual rey de Israel. David lo siguió gritando, ¡Majestad! Saúl miró hacia atrás y vio a David. ¿Cómo lo vio? ¿Cuál fue la actitud de David? Postrado, inclinándose, reverentemente reconociendo la autoridad de Saúl. Y David le dijo a Saúl, ¿por qué escucha su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor me lo había puesto a usted en mis manos, pero no quise matarlo. Le respeté la vida y dije, no le haré ningún daño a mi Señor porque Él es el rey que el Señor eligió. Cachetada con guante blanco de David para Saúl. Y Saúl le contestó y le dijo, tú eres más leal que yo. Has sido bueno conmigo y yo en cambio he sido malo. Me has contado el bien que has hecho. El Señor me puso en tus manos. Finalmente Saúl hablando de algo cierto. Dijo, el Señor me puso en tus manos y aún así no me mataste. No se atrapa una presa para luego dejarla ir. No se paga bien por mal. Que el Señor te premie por ser bueno conmigo el día de hoy. Yo sé que serás el nuevo rey y reinarás sobre el reino de Israel. Estamos en el cuarto entrenamiento y esta vez Dios les dijo, sean leales, respeten la autoridad, sujétense humildemente. Toda actitud altiva no viene de Dios. Punto. Yo 1,000,000 de veces me he visto al espejo y he dicho, Dios mío, perdóname porque fui altiva, fui orgullosa. Y si nosotros no aprendemos a humillarnos delante del rey, seremos humillados. Punto. Ahora sí, el quinto entrenamiento donde la participación de una finísima dama. Era costumbre, ya estamos en Samuel 25, primera de Samuel 15, y esta versión es la palabra de Dios para todos. Dice, era costumbre que los hombres armados protegieran los rebaños de las personas adineradas y que recibieran algo a cambio. Esa era una costumbre. Si tú cuidabas el rebaño de alguien, pues era de hombres darte un dinero por el cuidado que tuviste para con tu ganado. Finalmente te estaban cuidando el bolsillo. David había hecho esto a favor de Nabal en Maón, en un área desértica. Pero Nabal insultó a David, expulsó a sus hombres con las manos vacías. Cuando Abigail, esposa de Nabal, se enteró de la conducta insensata de su marido. Nabal significa insensato. Y cuando Abigail se entera de esto, corrió a buscar a David con provisiones y le imploró no tomara venganza contra su esposo para que la muerte de éste no pesara sobre su conciencia. Entonces, Abigail le dice a David, en el momento que David venía con todos sus hombres a matar a Nabal y a toda su casa, Abigail le sale al encuentro y le dice, en el versículo 30 le dice, cuando el Señor cumpla lo que te prometió, lo hará usted líder de Israel. Cuando eso suceda, ¿querrá usted tener en el recuerdo esta masacre? ¿Querrá tener fama de alguien que no espera a que Dios resuelva sus problemas? Aquí está el entrenamiento número 5 para David y para sus valientes. ¿Querrás tener fama de impaciente? ¿Querrás tener fama de que tú no eres de los que espera que Dios tome venganza, sino que la tomas tú? Abigail le dijo esto y todavía le dijo, le ruego que se acuerde de mí cuando el Señor le haga líder de Israel. ¡Qué mujer! Aparte de bella, tenía buen entendimiento, dice la Biblia. David la alabó y le dijo, gracias porque Dios no me ha permitido derramar sangre y sí, tienes toda la razón. ¿Quiénes estaban escuchando?
los valientes, estaban escuchando todo el chisme y decían, órale, o sea, wow, se detuvo. Venían con las espadas filaditas, venían listos para matar, ya se sentían muy chidos porque sabían que Dios estaba con ellos. Entonces iban a la guerra confiados y en ese momento iban en modo ataque. Y hubo una mujer usada por Dios para decir, alto al ataque, Dios se encarga. Y entonces, 38, alrededor de 10 días después de esta intervención de Abigail, el Señor hizo que Nabal, ¿quién lo mató? Dios mismo, no fue David. Nabal murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor. Nabal me trató mal, pero él me ha hecho justicia. El Señor me impidió hacer el mal y ha hecho morir a Nabal por el mal que me hizo. Este es el 5º entrenamiento. Y Dios le dijo, te esperas a que yo sea tu justicia. Entonces, hermanos, la lección también es para nosotros. Recuerden Romanos, el primer capítulo que leímos, el primer pasaje. Dice, todo esto está escrito para ti y para mí, para que aprendamos. Cuando estés en medio de una situación en donde tú sabes que están siendo injustos contigo, no actúes por tu propia mano. Porque Dios, si tú le das tu batalla, Él pelea. Si tú no le das tu batalla, Él te deja a tu voluntad. Y ya saben los resultados. Escuchamos el testimonio del hermano que vino hace unas semanas. Qué impactante. Y bueno, después de este 5º entrenamiento, llega el 6º, en 1 Samuel 26. Y aquí quiero que pongan atención porque después de esto, que como quiera Dios le entregó la victoria, David cae en una depresión. Pero bueno, vamos a ver. Entonces Saúl escogió a 3,000 de los soldados, otra vez. Saúl y sus soldados electos, pero escogidos por él. Salió con ellos a perseguir a David otra vez en su terquedad. ¿Cuál era el afán de que Saúl persiguiera a David? ¿Cuál era el afán? ¿Se saben por qué? ¿Por qué Saúl quería matar a David? Porque había escuchado que Dios lo había elegido rey. Y dijo, no, a mí no me comen el mandado. Y lo quería matar para que él siguiera reinando. Pero Dios ya había dicho que él no iba a reinar. Entonces ese era el apremio de Saúl por matar a David. En el versículo 7 de Samuel 26 dice, de 1 Samuel 26 dice, entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Abner era el jefe de todo el ejército de Saúl. Eran gente elite, gente wow, a los ojos de los hombres. Entonces, en el versículo 8, otra vez los valientes de David le dijeron, esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. Le susurró Abisai al oído de David, déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no va a hacer falta darle 2. Le dijo, ahora sí, Dios te lo está entregando, hazte a un lado que yo lo mato por ti. ¿Cuántos tenemos esa actitud? Que queremos ser justicieros vengadores del derecho de tu vecino, de tu hermano, de tu pariente. Tú déjamelo, si quieres yo me lo echo, ¿eh? No, porque no está en nuestra mano hacer justicia. Y entonces David le dijo, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Recordándole esa lección de lealtad. Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o en una batalla. ¿Por qué dijo David esto? Porque había agarrado la experiencia de Nabal. Y dijo, pues si yo ya vi que Dios se encarga, ya me quedó claro a mí, pero a mis cabezones no les queda claro. Y les tenía que recordar a su ejército, no, entiéndelo, no. Entonces David tomó ahora la lanza y la jarra que estaban a la cabeza de Saúl, y luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara. ¿Por qué? Porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. El respaldo de Dios.
Entonces Saúl, ya después David vuelve a hacer lo mismo, le dice: Saúl, ¿por qué me persigues? Y Saúl voltea y le dice: ¿eres tú, siervo mío, David? Y David le reclama a Abner, el jefe de los comandantes del ejército de Saúl, por no haber cuidado a su rey. Y entonces Saúl le contestó: he pecado, hijo mío, vuelve a casa. Ya no trataré de hacerte daño porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Entonces, hasta este punto, hasta este sexto entrenamiento, David había estado en el territorio de Israel, no había salido del territorio de Saúl. Y aquí lo precioso de Dios es que si tú no te sales de la casa de Dios, Dios seguirá peleando tus batallas. Ok, tendrás angustias. Dice la Biblia: muchas son las aflicciones del ¿quién? Del justo, pero de todas ellas te librará Dios. Entonces no te salgas de casa, no dejes de congregarte, no dejes de abrir la Biblia, no dejes de buscar a Dios, porque en el momento que lo dejes de buscar, te va a pasar lo que le pasó en el séptimo entrenamiento a David y a todos sus hombres. Y yo, bien payasa, ya saben cómo soy yo, bien payasa, y le puse: los valientes también lloran. Porque resulta que en el versículo 1 dijo David: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe más de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Resulta que David, después de haber pasado tantos entrenamientos y batallas en donde él veía que Dios le daba la victoria, ok, sí lo perseguían, sí lo perseguían, pero de todas ellas los libró Dios. Y resulta que en este séptimo entrenamiento David dijo en su corazón: ya me cansé. Estas pláticas que tenemos con nuestro corazón no son la voz de Dios. David dijo: ya estoy harto, algún día me matará. ¿Qué hago? Me voy a dejar de congregar, total, no sirve de nada. Y se fue al mundo, al terreno de sus tan odiados enemigos. ¿Para qué? Para que Saúl ya no lo persiguiera. Los valientes también lloran, y David cayó en un profundo, en una depresión. ¿Y quién estaba viendo todo? Los valientes. Entonces también los valientes cayeron en depresión. Vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más, porque Saúl quería defender su reino, su nombre, su descendencia, su orgullo. Lo primero que le dijo a Samuel fue: mira, haz lo que quieras, pero delante de los hombres tenme ¿qué palabra podríamos decir? Tenme reverencia, respétame delante. Es como aquel que le dice a la esposa o al esposo: mira, mi amor, en la casa dime lo que quieras, sí, pero en la calle respétame, ¿no? No, hay que pedir respeto dentro de la casa para que no tengas que pedir respeto fuera. Tiene que ser dentro de tu casa los cambios, porque afuera brillan. Y Saúl estaba queriendo taparle el sol con un dedo. Y le estaba diciendo a Samuel, el profeta, le estaba diciendo a Samuel: mira, no me importa lo que Dios haya dicho, de verdad no me importa, haz lo que quieras. Nada más te pido que delante del pueblo me respetes. Ahí comenzó la caída de Saúl, y caída en picada. Entonces, el enemigo lo dejó de atacar. Y aquí tenemos un ejemplo. La pregunta es, para todos nosotros: ¿Satanás nos ataca mucho? Si te ataca mucho, oye, estás dentro de la voluntad y el plan de Dios. Dios te va a dar estrategia, Dios te va a decir cómo salir, pero cuidado cuando Satanás te deje de atacar. Porque si te deja de atacar, quiere decir que estás out, fuera.
Estás fuera del juego, no le interesas más. Si estás dentro del juego y estás con tribulaciones y estás dentro, Dios te va a seguir hablando a tu vida y te va a seguir libertando. Y entonces tenemos que tener cuidado lo que hablamos con nuestro corazón, porque tiene un poder tremendo para moldear nuestros pensamientos, nuestras acciones, incluso todo nuestro destino. No podemos tomar decisiones cuando estamos tristes. No podemos tomar decisiones cuando estamos siendo presas de nuestros miedos. ¿Cuántos de nosotros nos aterramos por la violencia? Yo lucho mucho con esto. En mi casa se escucha cada cosa por fuera, ¿no? Y yo nocturna y estoy haciendo y de repente escucho ruidos y digo, Dios mío, ahora sí se metieron. Es que ya se han tratado de meter muchas veces a mi casa. Una vez, casa de mi papá. Una vez se trataron de meter estando nosotros ahí. Estábamos Francisco, Luisa, creo que Melissa no había nacido, pero estábamos ahí cuando Dios envía a la vecina que me hable por teléfono y me dice, oiga vecina, acabo de ver que unos tipos se saltaron su barda. Y yo adentro, o sea, cuelgo, así como de película, cuelgo el teléfono y me asomo a la ventana y veo al tipo y yo, y una cosa espantosa. Entonces yo esa noche no podía dormir. ¿Y cuántos de nosotros esclavos del miedo? El miedo paraliza, el miedo no te deja pensar y tampoco la tristeza. Entonces, Satanás logró desanimar a David y lo logró desanimar con la insistencia de sus ataques. Vuelvo otra vez. No te desanimes porque estás en tribulaciones. Sigues jugando, sigues dentro del juego. Una vez que no tengas tribulaciones, preocúpate porque estás a punto de comenzar una etapa espantosa en tu vida. Dice la Biblia que todo el tiempo que David estuvo metido con los filisteos, que fue 1 año y 4 meses, no hay historia de un salmo de David. El dulce cantor, ¿qué pasó? Callaron al del arpa, dejó de alabar a Dios. Estaba paleta el hombre, frío. Él y todos sus valientes empaletados. En el versículo 6 dice, Aquís, uno de los reyes filisteos, le dio asilo a David y le dio la ciudad de Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y les voy a decir por qué. Eso tiene un porqué. No vino a ser de Judá de a gratis. David era tremendo. En el versículo 7 dice, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Siclag, ¿qué significa Siclag? Significa serpenteante, significa sinuoso, un camino chueco, que es poco claro y pretende ocultar la verdadera intención y propósito de sus acciones, objetivos o manifestaciones. No me levanten la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí están en Siclag? Están metidos hasta las chanclas en caminos torcidos, porque te desanimaste, porque dejaste de creer, no quieres alabar a Dios, colgaste el arpa, colgaste los tenis y estás haciendo cosas chuecas. Ustedes saben, conocemos cuando decimos que David fue un asesino, nos acordamos de quién, del adulterio, ¿no? Con Betsabé. Pues no, David fue asesino antes. David comenzó a mentir y a robar. Ya no estaba en la casa de Dios, ya no estaba en su tierra, en la ciudad, en el reino de Israel, ya no estaba ahí, estaba fuera, estaba con los enemigos y empezó a mentir y a robar él y todos sus ilustres valientes. En el versículo 8 de Samuel 27 dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, jezritas, amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Shur o Sur, hasta los que van de la tierra de Egipto. Resulta que esta palabra de incursiones en hebreo significan despojos. David y sus vandalitos se dedicaron a asolar a los filisteos.
Durante sus ataques, David mató a todos los hombres y mujeres para que sus mentiras no fueran descubiertas ante Aquís. ¿Cuáles eran las mentiras? Aquí van. En el versículo 9 dice: asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, se llevaba ovejas, vacas, asnos, camellos, ropas y regresaba a la tierra de Siclag, que era de la que Aquís le había dado. Y le decía a Aquís a David: David, ¿dónde has estado hoy? Porque David era guerrero. Aquís le decía: a ver, ¿en qué lío te metiste hoy? Y David le contestaba: fui a la tierra del Negev, allá por Judá, y allá por Jaramel, y allá por los Eneos, y le echaba cuentos, historias falsas. Le decía a este hombre filisteo que estaba atacando a los de su pueblo, a los de Israel. No era cierto, estaba atacando a los filisteos. Estaba robando y despojando a los filisteos. Pero David tenía una estrategia: mataba a todos. No quedaba chismoso que le fuera a decir al rey filisteo lo que estaba haciendo David. Entonces David le echaba cuentos y se hizo su maestría en mentiras. Y luego sus mentiras eran tapadas con asesinatos. Y aquí está lo tremendísimo de esto. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que no fuesen a Gat y le dieran aviso al filisteo. Y Aquís creía todo lo que David le decía. Él se ha hecho abominable al pueblo de Israel. Esto es lo que decía Aquís: ay, Davidcito, ahora sí se hizo enemigo de los de Israel. Estaba muy engañado. Pero resulta que más adelante en la vida de David tendría una época mucho más notoria de pecado con Betsabé, y terminaría matando al esposo, a Urías, para cubrir su pecado. Y esta enseñanza está escalofriante. ¿Por qué? Aunque ese evento posterior sería mucho más famoso y del que todo el mundo recuerda a David por el pecado con Betsabé, la raíz no empezó ahí. Yo una vez le pregunté a Dios y le dije: ¿por qué Dios, en la Biblia, Dios habla de una manera tan tierna acerca de David? Y dice que no ha habido hombre como el corazón de David. Y yo dije: ¿por qué Dios permitió que David hiciera esta atrocidad? ¿Por qué? Pues resulta que era una raíz de pecado. Lo que pasó con David, con Betsabé, no era el pecado real. Eso era la consecuencia de un pecado que había comenzado en 1 Samuel 27. Él comenzó a mentir y a asesinar y a tapar todas sus mentiras con asesinatos desde que estaba deprimido y triste. Y la raíz del pecado tiene que ser arrancada de raíz, porque si no regresa con más fuerza. Y muchas veces nosotros decimos: pero es que Dios ya lo había librado de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de la fornicación y del adulterio. Si yo lo veía ya bien lindo en la iglesia, alabando a Dios. ¿Y qué le pasó a fulanito? ¿Qué le pasó? Que ese pecado no fue arrancado de raíz. Los pecados tienen que ser arrancados de raíz. De raíz. Decirle a Dios: saca todo de una vez, tráelo a la luz, sáname, límpiame y libérame y haz lo que tengas que hacer, pero líbrame de mis pecados ocultos, porque después llegan con más fuerza y cometes cosas peores, que tienen consecuencias. La consecuencia de que David haya matado a Urías para quedarse con Betsabé fue que en su genealogía iban a haber muertes. No iban a tener paz. Contrastante con la palabra que Dios le había dado a David, que le dijo: siempre habrá un rey de tu casa. Y sí, Dios lo cumplió, pero no le pudo quitar la consecuencia de ese pecado. Y hubo mucha guerra en la casa de David. Acuérdense de Absalón, acuérdense de Itamar, acuérdense de todo lo que sucedió en la casa de David. Puras tragedias, consecuencia del pecado de David con Betsabé. Entonces, ¿por qué sucedió este séptimo entrenamiento en donde David cae en depresión? Y nosotros nos podemos dar cuenta. Se está atorando, permítame un tantito.
Los filisteos juntan sus fuerzas contra Israel. Estos le impiden a David luchar. Ya nos vamos al versículo 29. David seguía en depresión, de asesino, de mentiroso, de mala onda. Después de todo lo que había hecho, se le olvidó Goliat, se le olvidó el primero, el segundo, el tercer, el cuarto entrenamiento, se le olvidó todo. Estaba atascado de lodo. Y en el versículo 19 dice la Biblia que los filisteos unen fuerzas para irse en contra de Israel. Estos, los filisteos, y David estaba viviendo entre ellos, le impiden a David luchar junto con ellos por miedo a que se rebelaran en medio de la batalla. En 1 Samuel 30 comienza el 8º entrenamiento. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, la ciudad tenebrosa esta, donde ellos habían hecho morada, los de Amalec habían invadido Siclag y habían incendiado, le habían prendido fuego a la ciudad donde David moraba, aprovechando que David supuestamente iba a pelear con los filisteos contra Israel, pero como no le dieron chance, iba de camino de regreso 3 días, cuando a lo lejos ven que su ciudad estaba toda quemada. Ese es el 8º entrenamiento. De esta manera, Dios sacó de la depresión a David. Vaya manera. Los tratos de Dios son tremendos. Amalec significa hijo de la carne. La carne y los frutos de la carne alcanzaron a David y a sus hombres, de tal manera que les quitaron todo. La carne y los frutos de la carne, ustedes ya los conocen en Gálatas, se van a encargar de quitarte todo, de quemarte todo, de despojarte de todo. Tu familia, tu trabajo, tu salud, tu dinero. La carne se encarga. Pues es que la carne tiene fruto, da fruto y es muerte. Entonces, los de Amalec, la carne, llegó a Siclag y acabó con todo lo que tenía David. Dice la Biblia que no estaban muertos, ni sus esposas, ni sus hijos, ni sus pertenencias. Simplemente se los habían llevado. La carne se había llevado todo eso, pero seguían vivos, pero ellos no lo sabían, ni David ni sus hombres. Ellos pensaron que estaban todos muertos. Vino David con los suyos a la ciudad, y he aquí estaba quemada, y sus mujeres e hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con la que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Empieza el tratamiento de Dios a la vida de David y sus valientes, y les empieza Dios a decir: a ver, papitos, es hora de levantarnos. ¿Cómo se levanta alguien? Muchos nos podemos levantar con ánimo, con fuerza, sí, pero otros ¿saben cómo los levanta Dios? Quitándoles absolutamente todo hasta que tengan que llorar y ya no les salgan más lágrimas. Y esto es tan duro, Señor, líbranos de un tratamiento así. Es mejor no hablar con el corazón, no hacerle caso a la tristeza. Espántatela y síguele luchando, porque si tú caes en estos caminos, el tratamiento es durísimo. ¿Y saben qué es lo que causa el quebrantamiento? El quebrantamiento en serio. ¿Qué causa el quebrantamiento? Esto como dato curioso, las mujeres de David se llamaban Ahinoam y Abigail. Se las quitó la carne, se las quitó. Una significa Dios es agradable, mi deleite es mi Padre, y Abigail significa alegría, mi Padre me da gozo. La carne se llevó a sus 2 mujeres. La carne se llevó su alegría y su deleite que tenía con el Padre, las ganas de alabar a Dios, las ganas de vivir, se los llevó la carne, se los llevó cautivos. Entonces, fue un tratamiento durísimo. David se angustió mucho porque, ¿qué creen? Se quedó sin mujeres, se quedó sin pueblo, y luego sus valientes lo querían apedrear. El pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, y aquí empieza el despertar de David. David se fortaleció en Dios. ¿Pero qué tuvo que pasar? Se fueron los aliados, se fue la familia, se fueron los amigos, excepto uno. Es el único que se queda contigo hasta el final. El que te dice, don't worry. No está todo terminado.
Me parece perfecto que tu corazón esté listo para levantarse. Un corazón que está listo para levantarse es un corazón quebrantado. Un corazón que dice, dejo de pelear yo, ya no puedo más yo, ahora sí te doy lugar a ti, Señor. Entonces Dios llega y te dice, perfecto, ahora sí me reconoces, ahora sí que estás quebrado, ¿me reconoces? Perfecto, yo me encargo. ¿Y cómo fue que David solito se fortaleció en Jehová? Porque se quedó sin nadie y lloraron y estaban, el pueblo, los valientes lo querían matar a David. ¿Cómo se fortaleció en su Dios? Recordando el amor de Dios a su vida. Recordando las promesas y el llamado que Dios le había dado a su vida. David podía recordar las veces que Dios lo liberó en el pasado. David tomó su propio ánimo de Jehová y ahora le habló a su corazón. Primero, él cayó en la depresión por escuchar su corazón, pero en el momento que se levantó dijo, te callas, corazón, ahora te voy a hablar yo. Yo te voy a decir, acuérdate cuando Jehová nos libró de este problema, acuérdate con qué amor Dios nos liberó, acuérdate que Jehová nunca me ha dejado. Sí es cierto, tuve luchas, pero Él me dio la respuesta. Él me dio la victoria y David se empezó a fortalecer en Jehová, que era lo único que le quedaba y era todo lo que necesitaba. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que se acordaran de Abiatar? En una de las batallas David le había dicho, vente Abiatar, tráete el éfod. Regresó la presencia de Dios al campamento de David. Regresó y con ellos regresó la victoria. Y dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me atraigas el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Ustedes creen que después de 1 año y 4 meses de que David no quería saber nada de Dios, ustedes creen que cuando David se vuelve a acercar a Dios, Dios le dijo, pues ahora no te hablo? ¿Ustedes creen que Dios es berrinchudo? ¿Que Dios actúa como nosotros? ¿Que Dios nos da mal por mal? No, Dios no se cansa de darnos bien. Dios no se cansa de creer en nosotros. Él mismo nos llama, nos capacita, nos alienta, nos da fuerza. En el momento que David dijo, traigan la presencia de Dios a este lugar, en ese momento cambió la atmósfera. Y en el momento que nosotros invitemos a Dios a nuestra casa, Él se encarga. Él se encarga de cambiar el rudo corazón de tu esposa, el rudo corazón de tu esposo, la actitud de tus hijos. Dios se encarga, hermanos. Nosotros a veces somos muy duros de corazón, muy testarudos. Somos gente a veces muy negativa. Y Dios no puede actuar en un ambiente negativo. Un ambiente negativo es un ambiente sin fe. Y la fe es el ingrediente principal para agradar a Dios. Sin fe, nadie puede agradar a Dios. Pero con fe, ¿qué es la fe? Lo creo, Dios. Yo lo creo. Pero mira que tu marido, no importa. Yo sé que lo voy a ver predicando. Yo sé que lo voy a ver así. Yo sé que si hay fe en tu corazón, Dios dice, perfecto. Hagamos pacto tú y yo. ¿Tú me crees? Yo te creo. Hagamos pacto. Pero si tú no me crees, yo no puedo orar. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esta gente que me robó todo? ¿Los podré alcanzar, Dios? Y Dios le contestó y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Esta era una siguiente prueba para David. Estamos en el 8º entrenamiento. Resulta que cuando David se fortalece en el Señor, tiene que hablarle a la gente que lo quería apedrear. Y le tiene que decir, a ver, amigos, sí es cierto, estamos en la ruina. Ok, Dios me acaba de hablar. Busqué a Dios y Él me habló y me dijo, vamos que nos va a ayudar. ¿Se acuerdan, amigos? Cuando Dios nos ayudó con Saúl y todos, sí, nos acordamos. Órale, es momento de agarrar. David dijo, por mi culpa, todo el mundo está entristecido, por mi culpa estamos en la ruina, ahora vámonos. Fui ejemplo para mal, soy ejemplo para bien. Y agarró a sus 600 hombres y estos 600 hombres fueron en pos de un hombre con la voz y la visión del Señor. Y nosotros necesitamos ser esa voz
para la gente que está afuera y para los que estamos adentro que no agarramos la onda. Pero Dios quería hacer algo, le quería demostrar a David algo. Ya vio Dios que el corazón de David se volvió a inyectar de fe y dijo, perfecto, puedo obrar aquí. Eran 600, pero Dios le quiso demostrar a David otra cosa. Le dijo 600 son muchísimos, David. Yo puedo con nada más 400 y de hecho Dios puede ganar guerras con uno solo. Pero esto era para que David se fortaleciera. Y resulta que David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 cansados. No pudieron pasar el torrente de Besor. Hubo gente que se quedó en la tristeza y no querían luchar. Nah, ¿para qué si ya nos quitaron todo? ¿Para qué volver a comenzar? O sea, de esa gente que, sí, está bien, mira, quédate aquí cuidando las maletas, nosotros vamos a ir a luchar. Eso le dijo David. Están muy cansados. Está bueno, quédense cuidando las maletas. ¿Y qué hizo? Le quitó la carga a los 400 que sí querían pelear. Y esas cargas pesadas que llevaban, se la dieron a los 200 que no querían pelear. Ándale, quédense aquí, rásquense la panza un ratito, pero cuiden nuestras cosas. Y se fueron los 400 a buscar lo que era de ellos. ¿Y qué pasó? La fe que tuvo David en la palabra de Dios pudo inyectar de nuevo a su ejército de valientes, aún con la baja de 200 hombres. No temió, pues sabía que Dios pelearía por ellos. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Regresó la alegría al corazón de David. Regresó el deleite de David por el Padre. Esos eran los nombres de sus esposas. Alegría y deleite por Dios. Regresaron los salmos. Comenzó a cantar otra vez. Su boca comenzó a alabar a Dios. ¿Estás metido en una depresión? ¿Qué tal que te pones a alabar a Dios? Ay, esas son boberas. No son boberas. Boberas es no hacerlo. No son boberas. ¿Estás metido en muchas broncas? Ponte a alabar a Dios. ¿Que cantas feo? ¿Qué importa? Tú ponte a alabar a Dios con un corazón lleno de fe. Deleítate en la alabanza. Nosotros que estamos aquí adelante, a mí me encantaría que un día, así como el pastor nos está pasando a predicar a todos para demostrarnos y decirnos, ¿sí crees que es tan fácil? Órale, ve tú. Y nosotros estamos aquí así como que, ay, sí está bien, voy, pero así como el pastor está haciendo así, a mí me encantaría que un día dijera, a ver, ¿quién no está de acuerdo con la alabanza? Vengas, hermano, usted va a dirigir la próxima semana. Nada más para que ustedes sintieran lo que se siente estar parado aquí. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Y ustedes, literalmente hay gente que está así. No tiene ni siquiera la intención de agarrar la postura. Y yo siento feo, porque vienen con un ambiente negativo. Parece que no todos, hermanos, no todos. Estoy hablando de esos 200 que están cansadones, que no quieren salir a luchar y que están así como que… Pero hay 400 que sí quieren alabar a Dios. Y con esos 400 nos vamos a ir por Ciclac y vamos a ir contra las obras de la carne y vamos a recuperar en el nombre de Dios todo lo que Satanás nos ha robado. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo también lo creo. O sea, Dios va a hacer algo precioso con esta iglesia. Y dice, tomó también David las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. David recuperó todo lo suyo y más. Ese es nuestro Dios. Te dice, sales porque sales. Y no nada más sales así, sino que sales todavía ganando. De lo que Satanás te robó, yo te voy a dar más. Vas a recuperar lo tuyo y yo te voy a dar más. Pero necesitas pararte. Pégate una cachetadita y dices, ya tengo que despabilarme. Cristo viene por nosotros. Lo hemos estado escuchando aquí. ¿Ustedes creen que es coincidencia? El 3 de mayo que me tocó predicar a mí, hablamos de la venida del Señor. La hermana Sofi la semana pasada volvió a hablar de lo mismo. ¿Ustedes creen que es coincidencia? Dios nos está diciendo, prepárense. Ahí viene lo bueno. Estamos esperando que llegue el rapto para que nos pongamos a orar. Imagínense ese día que venga el Señor. ¿Saben qué va a decir el mundo? Yo se los estaba diciendo a mis alumnos acá en secundaria, les estaba diciendo, alumnitos queridos, ¿ustedes saben qué va a decir el mundo cuando venga el rapto? Pues ya, la mentira de Satanás ya está lista. Ay, se los llevaron los ovnis. Son los ovnis, se están llevando gente.
No, no son los ovnis, son los hijos de Dios que están levantando las alas y se están yendo con el Padre. Pero, ¿qué hay de los que se queden? ¿Qué tal que son familiares nuestros? Yo creo que somos esos 400 que fuimos a pelear, que creímos en Dios, a recuperar lo que había sido robado. ¿Y saben qué hizo? Los valientes de David, ¿sabes qué hicieron cuando regresaron? Regresaron con las esposas, los hijos, las ovejas, regresaron con más de todo lo que traían. Y adivinen qué hicieron los canijos cuando vieron a los 200 que no quisieron ir a pelear. Adivinen qué dijeron. A ustedes les vamos a dar lo que era suyo, pero de lo que agarramos del enemigo no les toca nada, por flojos. Y se levanta David y dice, no, señores, estamos dentro del 8º entrenamiento y Dios aquí también tiene otra lección. Y esa lección es, si yo salgo adelante por mí y por todos mis compañeros. Sí, y David les dijo, se callan y cuando vayamos a pelear van a honrar a los que estuvieron cansados, porque ¿saben qué? Aún los que estuvieron cansados nos ayudaron cuidando nuestros equipajes. Y dice la Biblia que es una ley hasta el día de hoy en Israel, que los que salen a la guerra y reciben ganancias, las reparten con todos los que se quedaron en casa. Este es nuestro Dios. Si te saca a ti, porque quiere sacar a los de tu casa igual, a todos los de tu casa. Amén. Y de aquí salen los valientes de David. Este es el tema que vamos a ver el jueves a las 7:30 de la noche. Vamos a ver a los valientes de David transformados. Vamos a escuchar esas historias de los valientes de David. Fueron 37 en total. Fueron un ejército de hombres que salían a pelear solos y ganaban. Y no por levantar a los solos, no, es que Dios está necesitando gente que gane batallas en su casa. En la casa no tienes a los hermanos de la iglesia para que te apoyen. En la casa estás tú y Dios. Y es ahí donde Dios te quiere formar, donde nos quiere formar. Tenemos que ganar batallitas en la casa. Tenemos que doblegar nuestra carne, cerrarle la boca al corazón que tanto nos quiere mandar. Oye, es que yo siento que no sientas nada, ponte a hacer lo que Dios te dice. Es que yo creo que la hermana, que esos son, no estás viéndolo bien, hermana. Es que creo que a ella le falta amor. Sí, a ti te falta paciencia. Es que no podemos estar con una actitud negativa. Tenemos que apoyarnos y decir, a ver, hermano, ¿tú de cuál eres? ¿De los 400? ¿Te vienes? Órale, vente. ¿Tú de cuál? ¿De los 200? Está bueno, quédate, te encargo mi changarro, ¿no? Ahorita regreso. Pero tenemos que apoyarnos, tenemos que manejar este sistema. Yo quiero saber si alguien de aquí viene por primera vez. Alguien que nunca ha recibido a Dios en su corazón, que no sabe de lo que estamos hablando, nada más de que hay un Dios tremendo que quiere ayudarnos. ¿Alguien aquí viene por primera vez? No, todos somos de casa. ¿Quiénes son de los 400? ¿Quiénes vamos a salir a pelear? Vamos a levantarnos, vamos a hacer una oración delante de Dios. Pónganse de pies, hermanos. Vamos a decirle a Dios, me comprometo. Yo creo que cuando hacemos llamados y toda la gente viene para acá es precioso, porque cuando un hombre y una mujer ungidos tocan tu vida, te transmiten de su fe, pero yo siento de parte de Dios que ahí en tu lugar tú anheles el toque de Dios en tu corazón, porque para que Dios actúe en un corazón necesitamos quitarnos el casco, quitarnos lo endurecido, necesitamos doblegarnos, como David, que se hacía la tierra y decía, tú eres mi rey, yo me humillo delante de ti, reconozco tu señorío en mi vida. Entonces Dios puede actuar. Porque si estamos con una actitud altiva, no, a mí no me gusta que oren por mí, no, yo no me caigo, no, pues no te caigas, pero cuando Dios te toca, ya no tienes control sobre lo que tú haces. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte por lo que nos has hablado, Señor. Gracias porque nos has recordado que la victoria la das tú, Señor, que la estrategia la das tú, Padre Celestial, que nosotros tenemos que afinar nuestros oídos a tu voz,
En este momento, Espíritu Santo, yo te pido que tú toques cada corazón, que toques cada boca, que toques todos los oídos, Señor, que toques todos los ojos de los que estamos aquí presentes y que toda venda espiritual se caiga en este momento, para que podamos ver, Señor, tus obras y para que no tengamos tratos con nuestro corazón, ni estemos haciendo caso a voces que sean ajenas a la tuya, Señor. En el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, Señor. Y queremos decirte, somos de los 400 que estamos dispuestos a pelear, Señor, porque vamos en tu nombre, con tus fuerzas, con tu poder, Señor. Tú nos has dicho que si tú vas con nosotros, no hay quien nos haga frente, porque el mismo Satanás y sus demonios tiemblan al oír tu voz, Señor. Al oír tu nombre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta congregación se levanta con poder y va a la guerra, Señor, y despoja al enemigo. Y no nada más recuperamos lo que él nos robó, sino que tomamos botín del enemigo en el nombre de Jesús. Dios, que el pueblo que está aquí presente lea la palabra de Dios con hambre y con sed esta semana. Que no sea una semana cualquiera, que lleguen a sus casas, que lleguemos todos a nuestra casa a afinar esos oídos, esa visión, a declarar palabras de vida y no de muerte, Señor, a declarar el año de la buena voluntad, Señor, que dice en Isaías 62. Estamos listos, Señor, para salir al mundo y consolar al afligido, libertar al que está en prisión, Señor. Estamos listos para hacer la extensión de tu reino en la tierra. En el nombre de Jesús, yo declaro benditas las familias que están aquí presentes y aún los que se van a añadir, Señor. Declaramos que somos guerreros valientes, no más fracasados. Somos en tus manos, Señor, un arma poderosa que atacará el reino de las tinieblas y despojará a Satanás. Ciudad de Cristo no es más Ciudad del Carmen, es Ciudad de Cristo y te la entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento un momento, por favor?